Probando, probando, uno 2 3. Vamos a iniciar con el módulo de base de datos. Bueno, ¿qué es una base de datos? La definición nos dice que es la recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacenan de una forma electrónica en un sistema informático. Una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos. En el fondo, esto nos quiere decir que una base de datos es donde nosotros vamos a almacenar la información relevante de nuestra organización mediante un sistema informático, y este puede ser mediante una aplicación web, una aplicación de escritorio, etcétera. Además de esto, vemos un punto importante que nos dice ahí, mediante un sistema de gestión de base de datos. Más adelante veremos qué es un sistema de gestión de base de datos. Ahora, respondiendo al interrogante anterior, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? La definición nos entrega que dice que es una base de datos que requiere un programa de software de base de datos completo, conocido como sistema de gestión de base de datos o sus siglas en inglés DB Manager System. Y este nos sirve como interfaz entre la base de datos y los programadores o usuarios finales, lo que, lo que permite a los usuarios recuperar, actualizar, gestionar u organizar de forma óptima la información que recopilamos. Entonces, esta información que vamos a almacenar se va a almacenar mediante un sistema de gestión de base de datos. Y en el mercado existen distintos tipos de sistemas de gestión de base de datos, como lo es SQL Server, Microsoft Access, MySQL, Oracle, está MongoDB, está una plataforma como servicio también, como es Firebase, entre otras bases de datos que existen. En este curso abordaremos lo que es MySQL. ¿Qué es una base de datos MySQL? Bueno, es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, basado en sentencias SQL, que se diseñó para que se diseñó para aplicaciones web y pueden ser utilizadas en cualquier plataforma MySQL. Se convirtió en la plataforma preferida por los desarrolladores web en las aplicaciones basadas en la web. Esto quiere decir que este sistema de base de datos es muy popular en el mercado, es de código abierto, lo cual nos permite trabajar en este sin tener que pagar ningún tipo de suscripción ni costo asociado. Además, este modelo de base de datos trabaja con sistemas relacionales, lo cual nos permite almacenar la información de manera óptima y precisa. Bueno, ¿y qué es una base de datos relacional? Es un tipo de base de datos que almacena y proporciona un acceso a puntos de datos, o también conocido como endpoint, relacionados entre sí. La base de datos relacionales se basa en el modelo relacional y es una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. Entonces, esta base de datos que mencionamos es una base de datos de tipo relacional y trabaja en base a tablas que se encuentran relacionadas entre sí, y cada tabla se compone de un atributo o de muchos atributos, mejor dicho, que serían las columnas de nuestra tabla. También se componen de tuplas, o pueden ser también conocidas como row o filas, que van a ser las filas de nuestra tabla, y el esquema, que es el conjunto de atributos de nuestra tabla, ¿ya? También existe la relación, que va a ser toda la información que interactúa en nuestra tabla. ¿Y qué es una base de datos relacional? Se trata de una base de datos que almacena y da acceso pun- a puntos de datos, o también conocidos como endpoint, como decíamos anteriormente, que están relacionados entre sí. El modelo relacional es una forma intuitiva y directa de representar los datos sin necesidad de jerarquizarlos. Esto quiere decir que cada tabla es independiente y se relaciona entre sí para llegar a cualquier punto de la información que se encuentra en nuestra base de datos, ¿ya? Esto hace que se elimine la redundancia dentro de nuestro sistema de base de datos, y además que desde cualquier punto de nuestra tabla podemos llegar a la información de, de cualquier tabla que está relacionada.
¿Y cuáles son los campos que se permiten almacenar en nuestras tablas? Existen tres grandes grupos, que están los datos numéricos, están los datos para guardar cadenas de caracteres y los datos para almacenar fecha y hora. Dentro de los datos numéricos podemos encontrar los tipos de integer, small integer, los medium, los decimal, los float, los double, por nombrar algunos. Esto de todas formas lo veremos en profundidad cuando nosotros creemos nuestra primera tabla en nuestra base de datos. Y dentro de los datos alfanuméricos se encuentran los char, los bar chart, los sep, los medium text, los long y los tipos text. ¿Ya? Cada uno almacena una cierta cantidad de caracteres definida. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tipos de datos se va a utilizar, se va a utilizar mediante la necesidad que deseamos cubrir. Y dentro de los datos para almacenar fecha y hora se encuentran los date, los date time, los time y los year. ¿Ya? Esto también va a ir de la mano con la necesidad que deseemos cubrir o con la información que es necesaria almacenar en nuestra base de datos, porque luego veremos que no toda la información es necesaria de almacenar, sino que la información que es importante para el negocio o es importante para mostrar en los reportes. Y dentro de los atributos que están presentes en nuestras tablas están las primary key, que son las claves primarias que nosotros tenemos en nuestra base de datos, las cuales nos sirve para relacionar nuestras tablas y crear integridad referencial entre tablas que están relacionadas de uno a uno o de uno a muchos. También están los index que nos permiten crear indexaciones para la búsqueda de datos, ¿ya? También están los unique, que nos permite definir que en cierta columna nosotros no podamos repetir el campo indicado, ¿ya? Dentro de eso también tenemos el full text y la forest key, que sería nuestra clave primaria, que cuando nosotros relacionamos a una tabla de uno a muchos o de muchos a muchos, esta clave primaria se convierte en clave foraria. Esto lo vamos a ver en profundidad cuando ya comencemos a diagramar nuestras primeras bases de datos o cuando comencemos a crear nuestras tablas, vamos a ir viendo cómo nosotros podemos en una tabla indicar qué campo es primary key, qué campo es unique key, y así vamos a ir detallando cada atributo y para qué sirve de forma práctica y didáctica. Bueno, como nos mencionaba hace un momento, vamos a dar nuestros primeros pasos con MySQL Workbench. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro MySQL Workbench y crear nuestra base de datos. Entonces, nosotros, ¿cómo creamos nuestra base de datos? Mediante la palabra reservada create, seguida de la palabra database y el nombre de nuestra base de datos. Una vez ejecutado este código, se puede ejecutar de dos formas, con la tecla control intro o en la flecha o en el icono de trueno que está marcado en rojo. Podemos ejecutar este pequeño script que nos va a crear nuestra primera base de datos. Y para abrir una nueva ventana de script, podemos irnos a la parte superior izquierda de la pantalla y presionar en donde dice SQL, que es el primer icono que está de izquierda a derecha. ¿Ya? Una vez ejecutado este script, se nos creará una base de datos en la parte izquierda donde dice negocios, y ahí ya se creó nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos ahora nuestra base de datos? Con la palabra reservada user y el nombre de nuestra base de datos. Y lo ejecutamos de la misma forma, con control intro o si no,
con el icono de rayo que se aparece marcado o remarcado ahí en color rojo. Y una vez que nosotros eh, ejecutemos este comando, nuestra base de datos se desplegará con las tablas vistas, los procedimientos almacenados y las funciones que tenemos dentro de nuestra tabla. Una vez que nosotros ya hayamos creado nuestra base de datos y la hayamos usado, tenemos que crear nuestra primera tabla en nuestra base de datos. Para este ejemplo, también tengo ahí dos imágenes que se muestran a continuación, donde nosotros con la palabra reservada create, seguida de la palabra table y seguida del nombre que le vamos a asignar a nuestra base de datos, que en este caso es la base de datos usuario, abrimos y cerramos paréntesis, luego colocamos el nombre del primer campo o atributo de nuestra tabla, seguida de la seguida del tipo del tipo de dato que va a ser ese campo. En este caso, nuestro campo se va a llamar ID y el tipo de campo va a ser de tipo int o integer. Y este campo va a ser autoincremental y además va a tener la propiedad de que no se pueda dejar nulo. En este caso, como se aprecia ahí, not null. Luego vamos a crear tres atributos más, que va a ser nombre de tipo varchar y que le vamos a dar un largo de 50 caracteres y también va a ser not null. Otro atributo que se llame apellidos, que va a ser de tipo varchar también, que va a tener 50 caracteres como máximo y va a ser not null. Y otro atributo que se va a llamar dirección, que también va a ser de tipo varchar y que va a tener una extensión de 50 caracteres. Pero este último atributo no lo estamos definiendo como not null. Entonces, este atributo puede ir en blanco en nuestra tabla. Además de esto, estamos definiendo la primary key de nuestra tabla, que en este caso va a ser el ID de los usuarios. Entonces, con la palabra reservada primary key y entre paréntesis pasamos el atributo que va a ser la clave primaria de nuestra tabla y al final cerramos nuestra tabla con un paréntesis. Luego de esto ejecutamos esta sentencia SQL, ya como lo había mencionado anteriormente, con control intro o con el icono de flecha que aparece en la parte superior. ¿Mm? Entonces, ahí como se aprecia, estamos utilizando el atributo que habíamos mencionado anteriormente en el PowerPoint, que es el atributo primary key, ¿sí? Que va a ser nuestra clave primaria. También vamos a crear otra segunda tabla, una tabla que se llame productos, que va a tener un ID, un nombre, una descripción. La primary key también va a ser el ID, pero dentro de esta tabla productos queremos que no se repita el nombre de nuestros productos. Entonces utilizamos el atributo UniKey para decirle que, que no queremos que se repita dentro del atributo nombres, ningún nombre en nuestra tabla productos. Y ven cómo de esta forma se vamos utilizando lo que es lo teórico de manera práctica. Bueno, continuando. Ya hemos creado la base de datos, ya hemos usado nuestra base de datos, hemos creado nuestra primera tabla en nuestra base de datos y ahora lo que nos queda es insertar en nuestra tabla usuarios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante la palabra insert, into, el nombre de la tabla, y entre paréntesis van los atributos que vamos a insertar. Como definimos el ID de tipo autoincremental, no es necesario definirlo dentro de los atributos que vamos a insertar, ya que este se define automáticamente como uno y a medida que nosotros vayamos insertando datos, este se va a ir autoincrementando automáticamente, como su nombre lo indica, es autoincrement.
¿cierto? Entonces, luego de pasar los atributos que vamos a insertar en nuestra tabla, vamos a, seguido de la palabra o de la palabra reservada values, vamos a, vamos a insertar los datos en nuestra tabla. Entonces, en el mismo orden en que nosotros pusimos los atributos que están entre paréntesis, vamos a insertar los datos a nuestra tabla de base, en nuestra base, en nuestra tabla de usuarios. Y como esos tres atributos son de tipo varchar, tienen que ir entre comillas simples o entre comillas dobles, seguidos de una coma, como se muestra en la imagen a continuación. ¿Cierto? En este caso, vamos a decir que los nombres van a ser Jonathan Felipe, los apellidos van a ser Sánchez Gutiérrez y la dirección va a ser Avenida República. ¿Y cómo lo haríamos si es que queremos insertar más de un dato? La única diferencia entre insertar un dato o más de un dato es al final del paréntesis colocar una coma y abrir de nuevo paréntesis y completar los datos en el mismo orden que están definidos los atributos entre paréntesis, que están en color negro. Entonces, como se muestra en el ejemplo que está en la parte inferior izquierda, utilizamos la misma nomenclatura que es insert into usuario. Entonces le pasamos los atributos entre paréntesis, seguidos de la palabra reservada values, pasamos lo que vamos a insertar y en este caso, en el primer campo insertar, vamos a dejar la dirección como nula. Y esto nos permite hacerlo porque cuando nosotros creamos nuestra tabla, definimos que no era obligatorio o que resista los nulos dentro de nuestro atributo direcciones. ¿Ya? Este ejemplo fue diseñado así para que nosotros vayamos viendo cada casuística que se aprecia o que, que podamos ir experimentando al momento de crear o insertar distintos tipos de datos. ¿Ya? Eso con respecto a los insert. Ahora lo que vamos a hacer es listar una tabla. Entonces, hay distintas formas de poder listar una tabla. La más común de todas es mediante la sentencia select asterisco from y el nombre de nuestra tabla, que en este caso es la tabla usuarios. Y cuando ejecutemos esta sentencia SQL, vamos a ver en la parte inferior derecha que se listó toda nuestra tabla con los datos que ya habíamos ingresado anteriormente. Y ahí también cabe recalcar que nosotros cuando insertamos la fila número 2, que sería Bárbara Sofía Cabrera Pérez, dejamos la dirección como nula. Y ahí vieron que no se insertó ningún tipo de dato. Otra forma de listar nuestras tablas, o nuestra tabla en este caso, es mediante la sentencia select, pero ahora le pasamos los atributos que queremos listar. En este caso sería nombres y apellidos. Y from, que es de nuestra tabla usuarios. Y como se ve en la parte inferior izquierda, solamente va a listar los atributos nombres y apellidos. Ahí ya no se lista el ID ni las direcciones, porque nosotros lo definimos así en la consulta. Y otra de las formas de listar es mediante un where. Esto significa que nosotros vamos a listar de nuestra tabla usuarios donde el ID sea igual a 2. Entonces, esta consulta nos va a listar primero toda nuestra tabla usuarios y va a buscar donde el ID sea igual a 2 y nos va a mostrar ese dato. Y en el caso de que no existiera el ID 2, no nos va a mostrar nada. ¿Ya? Y otra forma también de listar nuestra base de datos es mediante la palabra reservada like.
que esto lo que hace es buscar en el campo nombres donde existe una palabra o, sí, donde existe una palabra THAN. Como se muestra ahí en el ejemplo, se buscó en la palabra nombres y como Jonathan termina en THAN, me muestra, me muestra el, me muestra la fila donde se encuentra este campo. Si existieran más nombres que terminan en THON o que contengan el THAN, me listarían todo eso hacia abajo. Y esto también es una forma de listar una tabla. ¿Mm? Igual de todas formas, esto lo profundizaremos en las clases posteriores. Y ahora, vamos a actualizar una base, o vamos a actualizar un campo de nuestra tabla. Entonces, ¿cómo nosotros actualizamos un campo de nuestra tabla? Mediante la palabra reservada update, el nombre de la tabla, la seguida de la palabra reservada set, y vamos a decir donde el nombre del campo, que en este caso es dirección, sea igual a viva z. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que vamos a actualizar la dirección, ¿cierto? La dirección, entonces estamos diciendo que la dirección va a ser igual a viva z, donde el ID sea igual a 3. Entonces, aquí lo que nos manda es el where, porque el where nos va a decir, va a buscar el ID número 3, luego de eso va a decir que la dirección ahora va a ser viva z, como lo estamos mostrando ahí a continuación. ¿Y qué pasa si quisiéramos editar más de un campo en nuestra base de datos? Solamente tendríamos que agregar en la línea del sec, tuviéramos que agregar una coma y agregar los campos que queremos actualizar o todos los campos que queremos actualizar. También se muestra un ejemplo en la parte inferior izquierda, donde se actualiza la dirección. En este caso, ya no me acuerdo la anterior, pero ahora va a ser viva z, los nombres, que va a ser José Luis, y el apellido Pérez Soto, y vamos a buscar el ID número 3 y vamos a insertar todos esos datos. Entonces yo en la parte superior izquierda hice un select asterisco a la tabla de usuarios posterior al update realizado, y donde ahí se aprecia que se actualizó nuestro campo nombre, apellido y dirección. Ahora, ¿cómo nosotros eliminamos campos de nuestra tabla? Mediante la palabra reservada delete from el nombre de nuestra tabla, en este caso usuarios, y vamos a decir donde el ID sea igual a 3. Entonces me va a buscar el ID número 3 en nuestra tabla y va a ejecutar el delete de la tabla usuarios. Es importante el where al momento de hacer cualquier tipo de delete, porque si nosotros no ponemos el where, va a eliminar toda nuestra tabla usuario. Entonces, también por eso es importante generar los respaldos correspondientes cuando nosotros estemos trabajando, que esto igual lo vamos a ver. Vamos a ver cómo crear el respaldo de nuestra base de datos, pero como dato en general, es súper importante poner el where al momento de realizar un delete en nuestra tabla. Entonces, nosotros ejecutamos esta consulta SQL y eliminaría el ID número 3. Yo posteriormente a la ejecución de la consulta hice un select asterisco from usuarios, y donde se aprecia que el ID número 3 no existe ya, porque lo eliminé. ¿Y cómo agregar y eliminar atributos de nuestra tabla? O también llamado campos, ¿cierto? O columnas en nuestra tabla. Con la palabra reservada alster
table, el nombre de nuestra tabla, y seguida de la palabra add, agregamos el nombre del campo que deseamos agregar, baja la redundancia, y el tipo de dato. Y una vez ejecutado esta sentencia SQL, nosotros si hacemos un asterisco from usuarios, deberíamos tener la columna edad como se ve en la parte superior izquierda de la pantalla. Yo aquí antes le puse edades a todos para que no se viera así como todo null, 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 null. Pero nosotros cuando agregamos un campo nuevo, todos los campos van a venir definidos como null. Nosotros después tenemos que actualizar estos campos que vienen como null para que nuestra base de datos tenga la mayor cantidad de datos posible para la toma, para hacer las consultas posteriores. Y si al contrario nosotros quisiéramos eliminar algún campo o atributo de nuestra tabla, se hace casi de la misma forma, pero en vez de usar la palabra reservada up, vamos a utilizar la palabra reservada drop, que esta va a dar de baja este campo. Entonces, ejecutaríamos la consulta alster table, el nombre de nuestra tabla, seguido de la palabra reservada drop y seguido del nombre del campo que deseamos eliminar. En este caso, yo agregué y eliminé email. ¿Ya? Entonces, por eso no se ve ahí el listado de tablas. Bueno, y como les decía anteriormente, si nosotros quisiéramos eliminar una tabla mediante la palabra reservada drop table, seguida del nombre de nuestra tabla, y ejecutamos esta sentencia SQL, eliminaríamos nuestra tabla en su totalidad. Otra de las cosas interesantes a ver en SQL o en MySQL precisamente están las funciones de agregación. En este caso tenemos 5 tipos de funciones de agregación, que serían las count, que devuelve el número de filas totales seleccionadas por consulta, la función min, que devuelve el valor mínimo del campo que especifiquemos, el max, que devuelve el valor máximo del campo que también especifiquemos, el sum, que suma los valores del campo que especifiquemos, y el ABG, que devuelve el promedio del campo que nosotros especifiquemos. Cabe destacar que estas funciones solamente se pueden utilizar en columnas numéricas. ¿Ya? Entonces, en la parte derecha de la pantalla tenemos un ejemplo que para eso yo completé la edad de toda la tabla usuarios para poder hacer una suma de la edad, buscar la edad mínima, buscar la edad máxima, tener el promedio de la edad y contar cuántos campos tiene la columna o atributo edad. ¿De dónde? De nuestra tabla usuarios, como se ve ahí. Entonces, esto nos daría como resultado una tabla, como se ve en la parte inferior, donde diga sum edad, min edad, max edad, ABG, que es el promedio de la edad, y también un count, que es la cuenta de los atributos que, que se contabilizaron en esta ocasión. ¿Cierto? Y otra cosa importante también para ver en las consultas SQL es el famosísimo HAL, que se agregó a SQL porque el Word no puede usar funciones agregadas. Entonces, esto no quiere decir que el having siempre se va a usar en relación a las funciones agregadas. ¿Ya? Para esto tenemos dos tipos de ejemplo. Uno en donde hacemos un select
sumamos las edades y la listamos por nombre. ¿De dónde? De nuestra tabla usuario. Y vamos a agrupar este select que realizamos por edad. Y vamos a decir que con la palabra reservada Javi, que va a decir que la suma de las edades seleccionadas sea mayor a 30. Entonces esto nos va a dar como resultado todas las edades de nuestra tabla usuarios que sean mayores a 30 años, como se muestra ahí en la parte inferior, que se listaron todas las edades mayores a 30 años. Y por otra parte, hicimos otra consulta donde se aprecia de mejor manera el group by, porque nosotros agregamos a nuestra tabla usuarios distintos departamentos en donde se va a sumar la edad del total de departamentos y vamos a decir que donde sea las edades mayor a 50. Entonces vamos a hacer una consulta select donde vamos a sumar la edad y vamos a listar por departamento de nuestra tabla de usuarios agrupamos por departamento. Esto es para que los departamentos que se encuentran repetidos dentro de nuestra tabla no se listen hacia abajo, sino que se agrupen de alguna forma y mediante la palabra reservada Javi y utilizando siempre nuestra función nuestra función agregada, sum edad, que sean mayores a 50. Entonces, que la suma de todas las edades del departamento sean mayores a 50. Eso estamos diciendo. Entonces, por eso es tan importante también que nosotros sepamos manejar el Javi, porque estas consultas no se pueden hacer con el famosísimo Word. Bueno, con esto finalizaríamos. En la próxima clase vamos a ver cómo importar un archivo de tipo CSV a nuestra tabla usuarios. Vamos a crear el archivo CSV y lo vamos a importar. Aquí yo tengo un ejercicio preparado ya para la próxima clase. Y lo otro que vamos a ver es la normalización de base de datos. ¿Qué es la normalización de base de datos? ¿Cuáles son sus principales funciones o por qué se normalizan las bases de datos en general? Vamos a ver la primera, segunda, hasta la tercera forma normal. Y luego de eso vamos a diagramar nuestra primera base de datos. Y luego de diagramar nuestra base de datos, vamos a insertar datos, vamos a hacer consultas, pero ya todo esto desde MySQL Workbench para que sea más práctico y didáctico el ejercicio. Con esto finalizaría la grabación. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.